Muy bien, bienvenidos todos a este webinar, análisis de contexto y cambio climático, y vamos a hablar de cómo hacerlo mejor con IA. Mi nombre es Enrique Chicol, creo que la mayoría ya me conocen, si no igual en un momento me presento. Por favor, siéntanse en la confianza de en cualquier momento levantar la mano, abrir micrófonos, abrir cámaras también, y, y así avanzamos con esto y lo hacemos bastante interactivo. Así que ¿por qué estamos aquí? Y voy a aclarar esto desde el inicio, que aunque lo tenemos claro, siempre me gusta repetirlo para que todos estemos en sintonía. El análisis de contexto es uno de los requisitos más importantes del sistema de gestión. Y la realidad es que muchas organizaciones lo realizan solo por cumplir. ¿Y a qué me refiero con que lo realizan solo por cumplir? Un análisis de contexto se hace en un checklist y preguntamos, ¿cumple para la auditoría? Y en la mayoría de casos, sí, sí cumple para la auditoría. Y con eso pensamos que es suficiente, nos visitaron los auditores, pasamos la auditoría, el análisis de contexto se archiva y no lo volvemos a ver más adelante. Además, está actualizado, es una de las preguntas más comunes. Y sí, se actualiza una vez al año. En la mayoría de casos lo actualizamos y, como les decía, se archiva y hasta ahí. Ahora, hay una pregunta que es todavía más crítica y es si el análisis de contexto impacta las decisiones reales. Y ahí, lamentablemente, muchas organizaciones no conectan lo que se analiza en el contexto con lo que ocurre realmente en la operación del negocio. Y ahora, con este cambio recién que hizo la ISO, nos pide incluir el cambio climático. Y aquí es donde a muchos se nos abre la pregunta, ¿y esto cómo se hace? Algunos ya la han hecho. De hecho, hace 2 días les mandé una encuesta, les agradezco a los que me respondieron de este grupo, más o menos el el 10% está en una etapa, del 10 al 20% están en una etapa inicial de este proceso. Algunos ya lo han hecho, pero lo quieren hacer mejor. Y otros, bueno, quieren entender cómo hacerlo. Pero había una respuesta que era quienes ya lo han hecho bien y solo quieren contrastar otra perspectiva. Y por el momento nadie la respondió. Entonces entiendo que todos estamos realmente aprendiendo y con un gran signo de interrogación de cómo hacerlo bien y qué implica que un análisis de contexto esté, esté bien hecho. Así que de eso vamos a hablar hoy y ese es el objetivo de este webinar. Es abordar el análisis de contexto y cambio climático apoyados con inteligencia artificial. ¿Para qué? Para generar valor, no solo cumplimiento. Y este es el objetivo que tenemos en mente hoy. Que lo que les expliquemos hoy, que lo que les muestre hoy en pantalla, les sirva para entender cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial, sí, pero no solo para cumplir, digamos, mejor o más fácil, sino que para realmente generar valor al negocio. Ahora, me interesa saber bien desde dónde partimos y como no todos contestaron la respuesta, aprovechando que los tengo en vivo ahora, voy a pasar a un Menti. Ahora paso la pantalla a un Menti para que juntos respondamos a esta pregunta, desde dónde estamos partiendo. Y son dos preguntas que quiero que respondan. Una tiene que ver con cambio climático y otra tiene que ver con inteligencia artificial. Los dos tenemos grandes temas que vamos a hablar hoy y quiero saber en qué están. Así que ahora cambio de pantalla y les voy a pedir, si están en su computadora o si están en su teléfono, que, que escaneen el código que les voy a compartir a continuación. Pueden escanear este QR o pueden entrar a menti.com y usar este código 64136823. Veo aquí que uno ya ingresó, dos ingresó, muy bien. Los demás que están conectados, porfa, si se pueden unir. Espero que se unan todos y así les muestro las preguntas para que las respondamos juntos. Excelente. Ya tenemos 7 en el Menti, 8,
Tenemos 17 ya en la personas en la llamada, así que los demás, por favor, únanse. Van a hacer dos preguntas bien rápidas para que tengamos una temperatura de en dónde estamos. Listo, ya estamos más de la mitad, así que avancemos. La primera pregunta es respecto al análisis de cambio climático. Así que, por favor, vean esto y ayúdenme a responder. ¿Cómo están abordando el cambio climático en su organización? Elijan una de las cuatro opciones. Sabemos que hay que hacerlo, pero no tenemos claro cómo. Estamos recién partiendo con el tema. Ya lo incorporamos por cumplir realmente más que por gestionar, o lo tenemos bastante trabajado y queremos contrastar enfoques. Muy bien, aquí se están moviendo en vivo las barras con los que han respondido. Si alguien no se ha unido todavía al Menti, directamente puedes escanear el código QR o entrar a menti.com y ingresar el código que está aquí arriba, que es el 6413-6823. Muy bien, vean qué interesante esto. La mayoría, y les agradezco mucho su honestidad, ya lo incorporamos más por cumplir que por gestión, ¿verdad? Y eso entiendo que es la mayoría de las organizaciones, no solo de los que están respondiendo hoy, sino que realmente de las empresas con las que hemos trabajado. Así que muy bien, esa es la pregunta número uno. Todavía hay un par más respondiendo. Les agradezco y paso a la siguiente. Y esto es respecto a inteligencia artificial. ¿Qué herramientas de inteligencia artificial utilizas? Si esta es selección múltiple, pueden seleccionar todas las que quieran. Entonces, si ya usan, bueno, aquí seleccionen las que estén usando. Eh, pero a ver, ¿por qué no se muestra? Ya vieron que las barras como que suben y bajan. No se queda la respuesta fija. A ver qué pasó. Ahí está. Estas son las respuestas. Muy bien. La mayoría conocen ChatGPT y Gemini, o no conocen, sino que usan más bien. 10% usan Notebook LM, 10% Grok. Nadie está usando Cloud de este grupo, nadie Perplexity y algunos usan otras. Los que respondieron otras, me pueden escribir en el chat de Teams qué otras herramientas de IA utilizan, porfa, así los veo, o si nos quieren contar igual. Copilot, muy bien, Copilot, muy bien, excelente, sí. Muy bien, Copilot es el ganador de los otros, por lo que veo. Gamma, también, excelente, Oscar. Ahora, Copilot, me imagino, es porque son usuarios de Microsoft y está incluido en su paquete de Office, ¿cierto? ¿Me confirman con un pulgar arriba? Sí, justo. Gracias, Hilda. El único que les dejan usar en la empresa. Muy bien. Sí, esa es la situación. Yo, vamos a ver, ¿por qué no usé Copilot en este taller? Porque cuando lo he usado, siento que queda limitado versus las prestaciones que me ofrecen los demás modelos. Entonces, hoy no voy a hablar mucho de Copilot. Si alguien quiere que lo trabajemos por aparte, lo podemos ver con gusto, pero lo que vamos a mostrar hoy son usos y herramientas que hemos encontrado que son bastante útiles con las demás herramientas que están acá, principalmente ChatGPT, Gemini, Notebook LM y Cloud. Estas cuatro son las que encuentro más útiles para los fines del sistema de gestión. Así que excelente, gracias por sus respuestas. Ahora, regreso al Canva y con esto ya sabemos desde dónde partimos. En primer lugar, respecto al cambio climático, la mayoría de las empresas que ya hicieron su análisis de contexto lo tienen por cumplir y hace falta que esto agregue valor, así que hoy vamos a resolver eso. Y respecto a inteligencia artificial, pues la mayoría de aquí ya usan ChatGPT y Gemini y muchos usan Copilot por temas laborales, así que estamos ahí alineados. Empecemos, bienvenidos. ¿Qué pasa si yo empiezo la charla diciendo hola, soy Andrés Chicol y este es mi CV? Perdí la atención de todos y se murió el flow, ¿verdad? Aquí, ¿qué es esto de mostrar un texto así de, digamos,
tal cual como está escrito en un CV. Gracias a la inteligencia artificial podemos pasar o podemos dejar esto atrás y presentarme con algo más dinámico. Y no sé si ya lo vieron en Instagram en estos días, pero se ha vuelto como una tendencia donde usamos un prompt para decir, quiero que hagas una caricatura de mí respecto a mi trabajo con todo lo que conoces de mí. Y esta caricatura que está a la derecha es Andrés Chicol, que es un ingeniero, consultor en temas de sostenibilidad. He trabajado con múltiples proyectos en Latinoamérica, desde energía renovable, sistemas de gestión, reportes ESG, digitalización y software y un sinfín de iniciativas más. Es mucho más fácil contarlo y mucho más ameno contarlo con una imagen que con un texto en blanco y negro, digamos. Esto, digamos, esta analogía es lo que nos está pasando en los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión siguen usando los modelos, digamos, antiguos, tradicionales de escribir las cosas en blanco y negro, en un papel, en un Excel, o a lo mejor llega a un PowerPoint, pero no pasa más de eso. Y hoy con las herramientas de inteligencia artificial tenemos el potencial de desarrollarlo bastante más y de hacer algo que agregue valor no solo en contenido, sino que también en la forma en que se comunica. Otra forma de mostrar el CV, y esto no es para hablar de mí, es solo para que veamos que es muy fácil hacerlo un poco más ameno. Yo entré a Notebook LM, cargué mi CV en un nuevo cuaderno de Notebook y le pedí que hiciera una infografía y en 5 minutos estaba hecho esto. Al final del webinar, se los anticipo, pueden ver un correo, obviamente, junto La con la Gaby. presentación. Hola. em, Pueden ver un correo junto con la presentación. Voy a enviar un correo con recursos y viene una guía con los prompts que usé en el taller. Así que si ustedes después quieren replicar esto para presentarse, para actualizar su CV, para, no sé, mostrarlo de una forma más amena, ahí les voy a dejar todas estas guías. Ahora, regresemos al tema y entremos en materia. ¿Por qué las normas y los sistemas de gestión están pidiendo que se incluya el análisis de contexto? Y esto es un cambio transversal de alto nivel que se llama la enmienda de acción climática. Esto se empezó a conversar en 2021 en una cumbre que hizo la organización ISO en Londres y se materializó en el 2024 con un comunicado donde decía que esto se iba a aplicar a varias normas certificables. La mayoría lo hemos escuchado o conocemos de este requisito porque trabajamos en organizaciones donde estamos implementando o estamos certificados en ISO 9001, ISO 14001, 45001, 50001, no sé, son las más comunes, pero este es un requisito que aplica a más de 30 normas ISO. Este no es un requisito específico de algunos sistemas donde hay, no sé, muchas empresas certificadas, no. Este es un requisito que aplica a muchas normas certificables porque ISO reconoció que es necesario y es pertinente tener esto en el análisis de contexto. ¿Y cuál es esta enmienda o cómo se ve reflejada en las normas? Primero, en el requisito 4.1, que es esta parte de la comprensión de la organización y de su contexto, la norma dice que la organización debe determinar si el cambio climático es un tema pertinente. Ahora, como ya vimos en la encuesta que la mayoría han hecho esto por cumplir, seguramente lo hicieron en su FODA y está dentro de amenazas una línea que dice cambio climático. ¿Vale? Y con eso se demuestra el mínimo de cumplimiento para la auditoría. Si consideramos el cambio climático, está en nuestro FODA y es una amenaza. Y muchas veces hay organizaciones, yo he estado auditando en los últimos meses y voy y lo veo, que pusieron cambio climático y ya, y no hay más análisis, no hay más explicación, no se traduce en riesgos, en oportunidades, en planes de acción, en controles operacionales, no cascadea, ¿verdad? hacia ningún proceso. Solo es, el cambio climático es una amenaza, está etérea allá arriba en el entorno externo de la organización. Ahora,
y ese es el principal objetivo de la sesión de hoy, es que esto deje de ser solo un título de la sección de amenazas del FOA, sino que se convierta en algo que realmente entendamos y que comprendamos cómo afecta al negocio. Y lo que quiero que- y lo que quiero transmitir de forma clara, y espero que me acompañen en esto, es que el cambio climático no lo tengo que analizar para cumplir el 4.1. Lo tengo que analizar porque realmente me afecta. O sea, en cualquier empresa con la que tengo una conversación, todos han sufrido de una u otra manera, unos con mayor nivel de impacto, otros con menor o mayor nivel, pero todos han sufrido alguna consecuencia. Justo esta semana me junté con alguien que está en el sector de azúcar y me decía, es que los últimos años el clima ha estado totalmente impredecible y tenemos operaciones de azúcar en diferentes países, y cuando la cosecha fue muy buena en Guatemala, en México nos fue muy mal. Después Brasil tuvo un semestre súper seco y otro semestre súper húmedo, y esas fluctuaciones afectan el rendimiento de los campos, afectan los pronósticos comerciales, afectan el rendimiento financiero del corporativo. Literal, el cambio climático sí está afectando el bottom line, pero en el FOA aparece como una línea de amenaza, y no logramos llegar a entender que eso afectó el resultado financiero de fin de año, ¿verdad? Pero sí lo afectó. Y ahí es hacia donde queremos llegar. No queremos que se quede solo en una idea etérea, sino que sí queremos entender cómo esto se traduce y cómo en alguna medida lo podemos cuantificar para entender, ok, esto sí afecta a mi cadena de suministros, sí afecta a mi mercado, sí afecta a mis clientes, sí afecta a mi operación directamente, o a lo mejor esto me genera oportunidades, porque también hay sectores que están siendo, es un poco complicado decir beneficiados, pero están encontrando nuevas oportunidades de negocio. Y también, esto fue el mes pasado, en enero, auditamos una empresa en el sector de construcción. Me decían, nosotros tenemos un presupuesto comercial, un presupuesto de venta de nuestros proyectos anual, tiene un porcentaje de crecimiento que va del 5 al 10%, digamos un poco al ritmo de cómo crece el sector de construcción en el país, pero hemos tenido años, en los últimos 5 años, hemos tenido algunos periodos donde ese, esa proyección de ventas que teníamos para el año se superó en 10, 20 o hasta 30% más, lo cual es muy bueno para el negocio. Y cuando regresamos a analizar por qué nos fue tan bien ese año, es porque llovió mucho, hubo inundaciones, se cayeron puentes y a nosotros nos llamaron para atender la emergencia. Y cuando nos llama el gobierno para atender una emergencia de este tipo, es casi un cheque en blanco, y lamentablemente en Latinoamérica eso tiene algunos otros matices, pero necesito que ese puente esté habilitado lo más pronto posible porque tengo una comunidad incomunicada, y necesito que la vía se restablezca lo más pronto posible. Entonces, esta empresa de construcción ha encontrado que si ellos se preparan para poder atender mejor las emergencias de infraestructura, van a poder generar mayor negocio. Y esto no tiene, porque el gerente me lo decía un poco con pena, un poco me siento mal de lucrar de estas situaciones de emergencia que afectan lamentablemente a tanta gente, pero finalmente ellos están entendiendo que esta sí es una oportunidad de negocio, y es mejor que estén preparados, es mejor que ellos demuestren que son el proveedor adecuado para actuar rápido, actuar bien y corregir lo que se tenga que hacer de forma pronta. Así que esto también, si se entiende de manera completa, puede ayudar a encontrar oportunidades para el negocio. Y después, en el 4.2, la enmienda de acción climática dice que debemos comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y aquí hay una nota que dice: las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. Como lo pusieron en una nota, no todos lo alcanzan a leer. A veces se lee el requisito 4.2 y se sigue largo, y no leen la nota que quedó abajo, pero es importante considerarlo porque además, especialmente empresas que están en consumo masivo, se están dando cuenta que sus principales clientes
les están pidiendo información de cambio climático, los están evaluando con criterios ESG, les están pidiendo medición de huella de carbono, les están pidiendo otro tipo de reportería que hace algunos años no se pedía. Y esos requisitos son los que entran aquí. Entonces, las empresas los están respondiendo, pero el sistema de gestión no lo ve reflejado, no lo tiene documentado y no lo integra en su análisis de contexto. Entonces, finalmente, ¿qué vemos con esta enmienda de acción climática? Que más allá de cumplir una obligación que la norma está pidiendo, realmente la norma nos está ayudando a hacer algo que es necesario, porque el cambio climático sí afecta el negocio, los riesgos los tenemos que identificar para tener planes de mitigación, las oportunidades las debemos identificar para poder potenciarlas y también estar preparados para que lo que el mercado está pidiendo, porque lo está pidiendo y cada vez más. Así que esto tiene implicaciones reales para la operación. Ahora, quiero ilustrar el cambio que esto implica con esta gráfica. Si el análisis de contexto es esta montaña del lado izquierdo, la forma anterior o la forma tradicional en que lo hemos hecho, y ahora nos piden hacer el análisis de contexto, incluyendo cambio climático, tenemos que llegar a la montaña verde que tenemos del lado derecho. Así que les voy a pedir que abran micrófonos, por favor, y que me digan lo que se les ocurra. Si ustedes físicamente están parados en la montaña café, ¿qué pueden hacer o qué se les ocurre que pueden hacer para llegar al lado derecho? Físicamente, imagínense que están en la realidad, en una montaña, hay un acantilado que los separa de la otra y necesitan ir al otro lado. ¿Qué harían? Díganme cualquier idea. O escríbanle en el chat si alguien no puede hablar, pero si pueden hablar, abran micrófonos. Vamos a ver, sin pena, si no yo les pregunto directo. Un puente. Un puente, muy bien. Esa es una buenísima idea. ¿Qué otra opción hay para pasar del lado izquierdo al lado derecho? Además de construir un Algo como puente. de transporte aéreo. Muy bien, un transporte aéreo, dijo Oscar. Por avión, dijo Rodrigo. Esa sería ideal. Miren, yo me imaginé que por ahí iban a ir las ideas, así que las ilustré aquí fácilmente. ¿Cuál es una opción? Una tirolesa. Obviamente, este es si lo traemos de nuevo la analogía al sistema de gestión, este es el líder del sistema de gestión que tenía la auditoría encima y dijo, tengo que llegar lo más pronto posible, tiro un cable, tiro un lazo y boom, me voy. Obviamente va con su FP y todo, pero esta es una solución inmediata, es una solución que sirve para una persona, pero no es una solución buena para la organización. Si queremos algo que funcione mejor, vamos a construir un puente. Y ahí la siguiente mejor idea sería, hagamos un puente peatonal donde el equipo pueda pasar de un lado al otro y juntos lleguemos a entender cómo y a lograr llegar a esta nueva montaña del análisis de contexto con cambio climático. Algunos van a decir, no, 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 ese puente peatonal no es suficiente, necesitamos una estructura robusta, necesitamos hacerlo con el mejor nivel del mundo y vamos a construir un puente con una arquitectura y con una estructura antisísmica, lo que quieran, y vamos a hacer el mejor puente para unir estas dos montañas. Esa es la otra opción. Y a lo mejor alguien dice, Andrés, pero si tenemos la inteligencia artificial, ¿por qué no nos teletransportamos? ¿O por qué no nos vamos en avión, como escribió Rodrigo? No estamos ahí todavía, no estamos en la cuarta etapa, así que yo voy a traducir estas tres analogías de la tirolesa o el puente caminante peatonal o el puente bien hecho estructural hacia lo que queremos hacer. Estas son las tres opciones viables que alguien puede hacer para llegar de la montaña antigua a la montaña nueva. Se puede tirar por una tirolesa y hacer algo por cumplir. No va a ser lo mejor, eh, no va a agregar valor al negocio, pero va a pasar la auditoría. El puente peatonal va a estar un poco más robusto, le va a permitir avanzar y el otro puente, ese sí es el next level, la organización que a lo mejor
hizo tirolesa hace unos años, hizo después un puente peatonal y dijo, ahora estamos listos para hacer esto de la forma más robusta posible. Eso también se puede. Pero vamos por partes. Y aquí vamos a empezar a entrar al desglose que les puede ayudar a tener mejor claridad de cómo analizar el cambio climático, porque una de las preguntas que nos hacen es, pero es que el clima, o sea, ¿qué pongo? ¿Que va a hacer más calor? ¿Que llueve más? ¿Que llueve menos? ¿Que tal vez cambian los precios de los commodities? ¿Qué incluyo, qué no incluyo en este análisis? Y en general, se reconoce que los riesgos climáticos están clasificados en dos tipos de riesgos, los riesgos físicos y los riesgos de transición. No sé si habían escuchado estos términos. Si sí, qué bueno. Si no, ahora se los explico rápidamente. ¿Qué es un riesgo físico? Un riesgo físico, piensen en los efectos directos, tangibles del cambio climático. Estos de igual manera se clasifican en riesgos agudos o riesgos crónicos. Los agudos son aquellos eventos extremos que pasan en un momento dado, como una inundación, un incendio, un huracán. Y los riesgos crónicos no son un evento puntual, pero sí es alguna tendencia que vemos a largo plazo, como estrés hídrico, olas de calor más persistentes o aumento del nivel del mar. En todos estos estamos viendo situaciones físicas que afectan la operación. ¿Qué hacemos cuando hacemos el análisis de riesgos? Los identificamos y valoramos qué tanto afectan el negocio. Hay negocios que son directamente afectados y hay otros que no. Y justo de eso se trata el análisis, de entender qué me afecta a mí en mi proceso, qué me afecta a mí en mi organización. Por otro lado, y aquí, antes de hablar de los riesgos de transición, entendamos qué está pasando con el cambio climático, qué es lo que el cambio climático está provocando a nivel global. No solo es los cambios evidentes de clima que se observan y que se viven cada año, es también lo que está provocando esto a nivel geopolítico, a nivel de política pública, a nivel regulatorio, a nivel de legislación. Y lo que vemos en general en la mayoría de países es que se están emitiendo políticas, legislaciones, planes estratégicos de país, eh, que están enfocadas a ir hacia una economía baja en carbono. Ese es el contexto regulatorio más amplio, es queremos que los países tengan legislación, incentivos, normas para ir hacia una economía baja en carbono. Y esos mecanismos públicos crean los riesgos de transición. ¿Estos por qué se llaman riesgos de transición? Porque son los riesgos que ocurren en esta fase que estamos viviendo de transición a una economía baja en carbono. Así que estos riesgos de transición pueden caer en diferentes categorías: políticos y legales, tecnológicos, que en este caso no solo es un riesgo, sino que suele estar más del lado de la oportunidad tecnológica, habrá acceso a nuevas tecnologías. eh, Pueden ser también de mercado, porque a lo mejor hay preferencias de mercado que están cambiando, y también reputacionales. Y estos, aunque muchas veces se habla que es un tema intangible, cada vez lo vemos más material. Cada vez vemos que el tema reputacional se vuelve algo que sí afecta el desempeño financiero de la organización. Entonces, en general, los riesgos climáticos los clasificamos en riesgos físicos o en riesgos de transición. Y tener estas dos categorías ayuda mucho a que el concepto etéreo que quedó en la línea de el cambio climático es una amenaza, lo bajemos un nivel y digamos, ok, hay algunas consideraciones físicas reales, directas, que tenemos que gestionar, y hay otras que tenemos que tener en el radar porque nos pueden presentar oportunidades o restricciones o cambios en el mercado hacia los cuales nos tenemos que adaptar. Y esto pues va a depender mucho de cada organización, que aplique, que no aplique, en dónde indagan más, mucho de su geografía, o en qué países o en qué ubicaciones están sus operaciones, no solo propias de la organización, sino que también su cadena de valor, tanto abastecimiento de materias primas e insumos, como también el mercado que atienden de clientes y consumidores. Y, y si pasan
de lo que tenían antes, de una línea en el FODA que dice el cambio climático es una amenaza, a una matriz donde ya evalúan riesgos físicos y riesgos de transición, aquí ya dieron un salto enorme y aquí ya están empezando a que esto se materialice en algo útil para la organización. Ahora, si alguien ya ha hecho esto y a lo mejor quiere ir un paso más allá o quiere saber qué viene después de esto, está el marco de TCFD. El TCFD es el Task Force Climate Related Financial Disclosure. Este es un marco que existe desde hace años y es casi que por excelencia el marco que se usa a nivel global para hacer el análisis de cómo el cambio climático afecta a la organización o el negocio de la forma más profunda y completa posible. Hacer un análisis TCFD no es sencillo. Aquí no estamos hablando solo de 4.1 y 4.2, aquí estamos hablando de una metodología mucho más robusta, con escenarios a 5 y 10 años, cuantificando variaciones de qué va a pasar cuando la temperatura suba a 1.5 o 2 grados o diferentes escenarios de cambios de temperatura global. Y aquí, digamos, el análisis se vuelve más estadístico, más metodológico, más completo y bastante más cuantificativo. Entonces, no es sencillo, pero vendría a ser el siguiente nivel después de tener un análisis a nivel cualitativo bastante sólido. Si queremos tener pronósticos a 5 y 10 años y entender cómo esto sí puede afectar al negocio, vale la pena hacer TCFD. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Estoy como monólogo y me emociona el tema, pero ¿alguna pregunta, algún comentario? Bien, si no me levantan la mano o abren directamente el micrófono. Ahora, regresemos al tema de las ISO. ¿Cuál es la mirada del auditor? Yo he estado haciendo auditorías aquí en Chile en los últimos meses y en todas las auditorías viene esta pregunta: ¿cómo están considerando el cambio climático? Actualmente los auditores no estamos siendo tan exigentes en este rubro, pero si ustedes ya pasaron una auditoría con esa línea de mínimo cumplimiento de lo pusimos en la amenaza, pero al año siguiente nos van a volver a auditar y queremos demostrar que lo estamos analizando mejor, tomen en cuenta estos criterios. Primero, el análisis del cambio climático debe hacerse bajo un criterio defendible. ¿Qué es un criterio defendible? Cuando alguien quiere hacer un análisis mejor y dice, y escribe en su matriz, los veranos son más calurosos, los inviernos son más fríos, hay más inundaciones, eh, y digamos comentarios generales de ese tipo, pues sabemos que es cierto, pero no es un criterio sólido, robusto. No es lo mismo decir eso que decir: identifiqué y analicé los riesgos físicos, identifiqué y analicé riesgos de transición, he encontrado que estos sí me afectan y he encontrado que estos no me afectan. Y los desgloso y los documento y empiezo a pasar de lo etéreo y lo general a algo que tiene un criterio concreto. Segundo, cómo está relacionado con el negocio. Porque muchos análisis se quedan en este ámbito general, donde sí, el cambio climático es cierto y lo vemos en las noticias, pero el negocio sigue y sigue igual, no tomamos ninguna decisión al respecto. Es muy importante desde la perspectiva de uno como auditor, que se haga la vinculación al negocio. Eh, y esto obviamente, de nuevo, depende mucho de la geografía donde estén, entender qué les afecta. Si nos estamos en un área continental a cientos o miles de kilómetros del puerto y en nuestra matriz aparece aumento del nivel del mar como algo importante, a menos que tengamos muchas operaciones en puerto o dependamos mucho de una logística marítima o qué sé yo, va a estar bien el aumento del nivel del mar. Pero si estamos en una operación continental donde casi toda nuestra operación es terrestre, poner el nivel del mar va a ser, digamos, irrelevante. Si estamos, no sé, en una zona rural donde hay muchos bosques, bosque nativo o plantación forestal, y no tomamos en cuenta los incendios forestales, estamos dejando de ver, de considerar algo que evidentemente nos puede afectar el negocio. Entonces,
es bien importante usar criterios defendibles, pero también hacer una relación clara con el negocio. Y esto, conectarlo con riesgos y oportunidades. Y sí, en general la mayoría están solo pensando en riesgos, pero como les decía, abramos la mente a las oportunidades que puede traer, porque el cambio climático sí está trayendo oportunidades de negocio y no hay que perderlas de vista porque todo lo que tiene que ver con financiación climática está moviendo grandes cantidades de dinero. Entonces, aquí hay un potencial de negocio también importante para muchos sectores, porque regresando al ejemplo que les decía de la empresa de construcción, finalmente no es solo, digamos, per se el constructor el que se ha beneficiado, es toda la cadena de materiales, de mano de obra, de maquinaria que está en esa cadena que se puede ver beneficiada de esta situación. Y finalmente, y si esto lo logran hacer en su análisis, si este análisis que hicieron con criterios defendibles, lo relacionaron con el negocio, lo identificaron en riesgos, oportunidades, y después lo bajan a planes, controles y decisiones, aquí ya, o sea, guinda en el pastel, estrellita en la frente, 100 sobre 100, 7 sobre 7, como dicen aquí en el sur. Esto es lo que un auditor realmente espera, ¿verdad? Si todo esto que se hizo a nivel de contexto se traduce después y se cascadea a planes operativos reales, aquí no solo les va a ir mejor en la auditoría, aquí el negocio va a entender mejor cómo gestionar el cambio climático. Finalmente, ¿con qué mensaje los quiero dejar aquí? No se trata de que un buen análisis sea el más extenso, se trata de que este sea el que esté mejor conectado. Un buen análisis va a ser el que si me identifica uno o dos riesgos significativos y me los cascadea hasta el nivel de controles operativos y planes de mitigación y etcétera, eso vale mucho más que tener una matriz de 250 riesgos donde al final no entiendo si me afectan o no. Bueno, lo mejor es tener pocos bien conectados que algo sumamente complejo que no termina de aterrizarse al negocio. Ahora, lo que queremos hoy, y me voy a apurar porque se nos está yendo el tiempo, es entender cómo lo podemos hacer apoyados con inteligencia artificial. Y aquí les voy a dar algunos lineamientos bastante claros. La inteligencia artificial no es para decidir y no es para validar. La inteligencia artificial no reemplaza el criterio humano. Y este es principio fundamental. Es una herramienta de apoyo, es una herramienta que nos va a ayudar a optimizar tiempos, a eficientar recursos, pero no va a reemplazar nuestro criterio. Nuestro criterio como líderes del sistema, como miembros del comité, como equipo directivo de liderazgo, etcétera, ese criterio vale oro y es esencial en el proceso. Ahora, ¿para qué sí nos va a ayudar la inteligencia artificial? Para investigar, para ordenar, para estructurar y para documentar. Nos va a ayudar a hacer tareas que requieren de mucho tiempo y de mucho volumen, hacerlo en cuestión de minutos. Y si les damos las instrucciones claras, nos va a ayudar a generar información muy valiosa para nosotros aplicar el criterio con esos inputs, ¿verdad? Entonces, finalmente, sí es un complemento muy bueno, pero hay que saber hasta dónde llega. Y este concepto bajo el cual trabajamos, el enfoque de usar la inteligencia artificial, es un concepto que se llama Human in the Loop. Human in the Loop ya es un criterio en el diseño de procesos de gestión con inteligencia artificial, y el Human in the Loop es la inteligencia artificial no lo hace todo. Y se necesita un human in the loop, se necesita una persona, se necesita el criterio humano, la experiencia y este conocimiento y este input y este criterio para entender, interpretar, analizar y utilizar de forma correcta lo que la inteligencia artificial nos ayude a entender, ¿verdad? Entonces, veamos a estas herramientas como parte del equipo, pero sin nosotros, estas herramientas no van a aportar nada para la organización, así de claro. Entonces, Human in the Loop, recuérdense de esa frase. Ahora, les quiero explicar entonces a nivel conceptual cuál es el cambio que se viene.
el diagrama que está ahora del lado izquierdo es cómo se ha hecho hasta ahora el análisis de contexto, que ya lo repetí varias veces. El FODA se actualiza una vez al año. Sabemos que tenemos que incluir el cambio climático. Lo escribimos en amenazas y chao, se acabó. Hasta ahí. Misión cumplida, guardamos la matriz y no pasó nada. No entendimos riesgos, no entendimos, perdón, oportunidades y no cascadeó hacia nada más. La idea es, incluso si este diagrama de 4 bloques lo decían en la auditoría, va a pasar, va a cumplir, pero me entienden, no aporta al negocio. Entonces, lo que queremos hacer es transformar esto con inteligencia artificial y utilizar estas herramientas para realmente que nos ayuden a hacer un análisis bastante más robusto, bastante más sólido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El marco que nosotros desde CIS Sostenibilidad proponemos es un marco de 5 etapas, que es entender qué es lo que está cambiando, evaluar la relevancia de esos cambios en nuestra operación, en la operación de la empresa, priorizar los impactos, conectar esto con decisiones, que esto sería finalmente llegar a tener planes y controles, pero no se queda ahí. Hay una quinta etapa que es evaluar capacidades. Evaluemos si la organización tiene los recursos y aquí estamos hablando de todo, tecnológicos, financieros, humanos, para responder a estos riesgos y oportunidades que presenta el cambio climático. Entonces, este es un análisis mucho más robusto y a lo mejor si lo ven y si lo empiezan a analizar, pueden empezar a preocuparse naturalmente, a pensar, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? ¿Y esto cuánto tiempo lleva? ¿Verdad? De repente, si esto se ve muy complejo, me empiezo a voltear a ver a mi diagrama de 4 cubos anterior y no, o sea, sí vamos a hacer un proceso más complejo, pero que con estas herramientas se puede resolver de forma bastante más rápida. Entonces, en menos tiempo podemos generar mucho más valor y con nuestro criterio hacer algo que apoye y que genere valor al negocio. Esta gráfica, este diagrama fue creada en Gemini usando el modelo de imagen de Nano Banana y el prompt para hacerla viene en la guía de prompts que les voy a mandar al final. Así que, de nuevo, aquí todo transparente y yo con ganas de compartirlo con ustedes. Esta metodología de 5 pasos la desglosé un poco más para que entendamos cómo hacerla. Y aquí lo que voy a hacer es un demo super express, ¿verdad? No nos da tiempo en el webinar para, digamos, entrar con mucho detalle, explicar qué herramienta, pero lo que quiero es mostrarles el potencial que esto tiene. Entonces, paso 1 es entender qué cambia, qué está pasando en el mundo, qué está pasando con el clima que puede afectarnos. Esa es la gran pregunta que queremos responder aquí. También, este es otro anuncio, en el correo que les voy a enviar más tarde, va una guía para pasar por estos 5 pasos con preguntas más detalladas, preguntas que no solo tengo esta pregunta general macro, sino que les estoy sugiriendo preguntas más detalladas que les pueden guiar a tomar pasos más pequeños, pasos más específicos para desglosar esta parte. ¿Y cómo se responde a esta pregunta utilizando inteligencia artificial? Aquí la principal herramienta son las opciones de búsqueda de investigación profunda o deep research, ¿verdad? Y también se pueden configurar alertas o tareas periódicas para que la misma inteligencia artificial de forma periódica esté analizando lo que está pasando en el entorno. ¿Qué voy a obtener a partir de esto? Un informe de vigilancia del entorno. ¿Cómo se hace? Voy a cambiarme y porque por aquí tengo mis ventanas con las inteligencias artificiales y les voy a mostrar, solo que quiero quitar esto de aquí arriba. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Si yo vengo a ChatGPT y abro un nuevo chat, los que usan ChatGPT seguro conocerán que aquí hay una opción en el signo más que se llama investigación avanzada. Esta es la opción en ChatGPT para hacer una investigación profunda. Si vienen a Grok, este es Grok, tiene su botón de Deep Research, lo hacen clic y ya está en ese modo. Si van a Gemini,
También en el signo más tiene, perdón, está aquí en el modelo de razonamiento. Si se cambian al modelo de razonamiento Pro y en herramientas seleccionan Deep Research, van a obtener una investigación muy potente. En Cloud también lo pueden hacer. Yo he estado usando Cloud más en el último mes y estoy sorprendido con lo que está haciendo. Muy recomendable también. De nuevo, aquí tiene... está el modelo de investigación. Aquí, investigación se llama, solo así, investigación. También puedo usar diferentes modelos. El Opus 4.6 lo lanzaron esta semana. Este es el más reciente y tiene una capacidad brutal. Y digamos que en opciones de chat, estos cuatro son muy buenos. Pero además está Notebook LM, que Notebook LM poco a poco ha ido incorporando herramientas. Notebook LM es también de Google, así como Gemini. Notebook LM les permite crear cuadernos con los temas. Y, digamos, un tema puede ser cambio climático para la organización. Pero lo interesante es que Notebook LM les permite hacer el deep research adentro de Notebook y esto va a tener un potencial enorme. Entonces, no sé si alguien quiere que empecemos un ejemplo con su negocio, si me dicen en qué industria están o en qué país y hacemos un ejercicio rápido en el tiempo que nos queda. Se los muestro. Alguien que escribe en el chat o que abra su micrófono y que me diga quiero hacerlo para Hola una idea. Andrés, Hola. hola. ¿Qué tal? ¿Lo podemos hacer para Guatemala? Sí, sí, ¿para qué sector o para qué industria? Podemos hacerlo para la industria bueno, banano, específicamente banano. Muy bien, hagamos ese ejemplo. Voy a escribir aquí. Quiero hacer una investigación eh, profunda de los riesgos y voy a ser específico en que quiero conocer riesgos físicos y de transición, así como oportunidades climáticas que afecten una operación agroindustrial de banano en Guatemala. Este prompt está súper básico. Se puede hacer mejor y de hecho en la guía de prompts que les di, les di un prompt bastante más completo para la investigación profunda, pero vamos a empezar con esto aquí y en paralelo lo voy a hacer en Grok también para que comparemos dos. Hay otro que se llama Perplexity que lo estuve usando y es muy bueno también, ¿verdad? Pero más últimamente me está saliendo con más limitaciones, así que lo vamos a hacer con estos para mientras y regreso a la presentación mientras la investigación ocurre. Estas investigaciones, además, que dice aquí, podemos hacer alertas automatizadas. ¿Qué es una alerta automatizada? Estas yo las he programado en ChatGPT, donde hago un nuevo prompt. Esto no lo voy a hacer como investigación profunda, lo voy a hacer normal y le voy a decir, quiero programar eh, una tarea mensual, porque a lo mejor estas cosas no las voy a ver con una frecuencia ni diaria ni semanal. Le voy a pedir para que el primer día hábil de cada mes me envíes un informe resumido de las noticias relacionadas con cambio climático en, por decir algo, Centroamérica. Si quiero darle una región específica, le voy a dar Enter. Él está pensando un momento y va a crear la tarea y se va a quedar configurada. Yo no le voy a tener que recordar y él ya sabe que la próxima ejecución va a ser el primer día hábil de marzo, es el 2 de marzo, y a las 9 de la mañana me va a mandar
un informe resumido de noticias con cambio climático en Centroamérica. Y ahorita por fines del taller lo estoy haciendo súper rápido el prompt, pero mientras más específicos seamos mejor. Le puedo decir la estructura que quiero que tenga el informe, le puedo decir las fuentes que quiero que consulte, le puedo poner advertencias de que no incluya noticias alarmistas que a veces solo hacen ruido, ¿verdad? Y no tienen buenos fundamentos, pero puedo ser mucho más riguroso en la descripción. De hecho, y lo puedo editar. Ahora sí escribí el prompt, poner aquí al lápiz y lo quiero corregir. Y le voy a decir, quiero que tomes en cuenta fuentes científicas y noticieros de credibilidad. No incluyas noticias alarmistas ni blogs, no sé, eh, de, de fuentes no verificadas, por poner un ejemplo. Y así soy un poco más específico en lo que hace. Debería saber cómo va la investigación. Bueno, usualmente la investigación a veces me hace más preguntas para saber cómo lo quiero hacer. Grok lo hizo en inglés. Eh, Dame un documento exportable en español con este. Y también, ¿en dónde más lo está haciendo? En Notebook. Notebook está pensando todavía, así que le vamos a dar tiempo. Listo, ya quedó programada la tarea. Así que con esto estamos haciendo una investigación profunda que nos va a dar fuentes confiables de los riesgos que nos pueden afectar. Y además le vamos a programar alertas para que cada mes nos mande un resumen de qué está pasando. Y paso uno nos va aquí con estos dos prompts o con estas dos actividades. Vamos a aumentar mucho nuestra capacidad de entender qué está pasando con el cambio climático en nuestra operación, en nuestra geografía. Número dos, vamos a evaluar relevancia. Vamos a crear o vamos a ver, una de las herramientas que sugiero para esta etapa es usar agentes personalizados para analizar el impacto de estos riesgos en la organización. Entonces, voy a regresar aquí y esta tarea se va a ejecutar. Aquí está saliendo el informe de Grok, que este ya casi está. Miren, Notebook ya lo terminó. Notebook me va a permitir importar no solo el informe que hizo, sino que las fuentes que citó. Entonces le doy a importar y en este cuaderno que voy a titular como Cambio Climático, Operación Agroindustrial GT, va a tener esta investigación. No voy a hablar mucho de Notebook porque nos llevaría mucho tiempo, pero dentro de esta plataforma hay mucho que se puede hacer. Eh, Siempre vale la pena revisar las fuentes que utilizó y ver que sean fuentes en las que confiamos. Si alguna de estas fuentes no es confiable, no es lo que queremos, la podemos eliminar. Digamos, voy a eliminar. Es que aquí no estoy detectando alguna que me parezca sospechosa, pero bueno, este es un ejercicio al final. Voy a borrar esta que está aquí. Ah, todavía está cargando. Otra que está aquí arriba. Voy a borrar esta. La elimino. Si esa no me da confianza, la quito y esta ya no me va a afectar el análisis que tengo. Ahora, mientras cargan las otras, le dejo aquí pensando y aquí, mientras tanto, hice un resumen de lo que encontré. Ahora, vamos a ver si Grok ya terminó. Grok ya terminó y lo que no veo es por qué no me permite descargar el documento, porque otras veces sí lo he hecho. Si no copio y pego esto en Word,
No es lo ideal, pero lo vamos a hacer solo para poder exportar el documento. Aquí está el Word. Voy a copiar y pegar este informe. Lo que les decía de usar nuestro criterio, yo esto siempre lo reviso en detalle, veo las fuentes y no me quedo tan, digamos, satisfecho la primera, pero ahorita por fines del ejercicio lo estamos haciendo rápido. Así que este informe lo vamos a dejar aquí en las descargas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En el segundo paso, en ChatGPT, ustedes pueden crear GPTs. Los GPT son agentes de inteligencia artificial que tienen una tarea en particular. En Gemini se llaman GEMS. Las GEMS pueden hacer este trabajo también. Y Cloud también se los permite en proyectos. Artefactos se pueden usar, pero esos tienen otra utilidad. Yo para este ejercicio había hecho ya un GPT en ChatGPT. Así que lo que voy a hacer es que le voy a subir este informe y le voy a decir, ayúdame a incluir esto en una matriz de análisis. Ahora, este GPT, como está entrenado específicamente para resolver esto, me va a hacer preguntas de vuelta que le van a ayudar a él a asesorarme mejor. Entonces, vean lo que él me pregunta. ¿De qué normas es tu sistema? ¿De qué tipo de organización es? ¿Cuál es el país de operación? ¿Qué tamaño de organización tiene? ¿Cuál es el estado actual del sistema de gestión? ¿Y cuál es el alcance? Yo le tendría que responder eso para que me lo devuelva. Así que lo voy a hacer rápido y voy a poner que es ISO 9001. A lo mejor esto es lo más básico. Empresa agroindustrial de Guatemala produce banano. Número 3, bueno, ya le dije, es Guatemala. Número 4, va a ser una empresa grande, no sé, de 500 trabajadores. Después me pregunta el estado del sistema de gestión, certificado desde hace 8 años, me voy a inventar, y el alcance es toda la actividad agrícola. Y con estas aclaraciones, este GPT va a entender mejor cómo interpretar el informe que le compartí. Vamos a ver, se dan cuenta que yo ni revisé lo que encontró, pero lo mismo podría ser con el informe que sacó Notebook y le pido esto. Y mientras él empieza a hacer el FODA y construye la matriz de riesgos y oportunidades. Esto que está aquí, se lo puedo pedir a Notebook también. Y lo que pasa con Notebook, ya cuando cargó todas sus fuentes, aquí hay una sospechosa, él mismo la señala, la resalta en rojo y yo le digo eliminar todas las fuentes que tengan un error, ya se fue esa. Notebook, me voy a apurar por el tiempo. Si yo dejo de seleccionar aquí las fuentes, vamos a ver, si yo tengo seleccionadas todas, lo que le pida lo va a responder con todas, pero si las dejo seleccionar y selecciono solo una, digamos el informe, solo va a trabajar lo que yo le pida con la fuente que he seleccionado. Y aquí tiene una opción de hacer tablas de datos. Le voy a pedir, si no he visto el informe, no sé qué tiene ese informe, pero si tuviera tiempo lo vería antes. Para el ejercicio le voy a decir, haz una matriz, perdón, matriz de riesgos y oportunidades. Y le doy que sea en español, generar. Y él va a empezar aquí a generar una tabla de datos. Para mientras, necesito entender un poco mejor esta información y le voy a pedir que haga una presentación detallada, que sea corta de duración y quiero que sea, haz una presentación ejecutiva para presentar a la junta directiva los riesgos y oportunidades
relacionadas con cambio climático que afectan la organización. Y lo voy a regenerar y mientras tanto veo que ya terminó la matriz de riesgos notebook. La abro, la voy a expandir aquí y tengo estos riesgos que Notebook ha identificado, ¿no? Riesgos físicos, riesgos crónicos, riesgos de transición. Tendríamos que revisarlo en detalle, pero ya tengo un avance bastante mejor que haber puesto en el FODA cambio climático, ¿verdad? Y aquí, mientras tanto, la gente también hizo la suya. Tengo dos inteligencias artificiales que una me identificó 5 riesgos y 4 oportunidades. Y me da un resumen ejecutivo. Genial. Voy a revisar la metodología por el tema del tiempo. Ya vimos el punto 1 y el punto número 2 de forma rápida. El punto número 3 es priorizar impactos. Yo esto lo haría de nuevo con Notebook. Y de hecho esto fue lo que empecé a hacer cuando ya tenía la matriz y cuando le pedí la presentación. Voy a cerrar aquí la matriz. Esto se queda todo en mi espacio de trabajo. La presentación la sigue trabajando. Esta me va a ayudar, pero también aquí hay muchas otras herramientas que puedo utilizar. Mientras tanto, por ejemplo, le puedo pedir una infografía que sea vertical en español, que sea concisa y le voy a pedir que explica los riesgos y oportunidades en lenguaje sencillo y breve para comunicarlos al personal operativo de la empresa. Usa personajes de campo agrícola y lo voy a poner a trabajar una infografía. Regreso al Canva. Lo voy a conectar con las decisiones. Aquí puedo usar, yo recomiendo ChatGPT o Cloud para esto, descargarlo en planes de acción estratégicos. Y en la parte de evaluación de capacidades, esta última requiere más nuestra intervención con criterio de la empresa y con lo que sabemos, con los recursos que sabemos que tenemos disponibles. Entonces, podemos trabajar dentro de ChatGPT o Cloud o Gemini una carpeta de proyecto para subirle información relevante, no sé, de presupuesto, de procesos, de personas, organigrama, para evaluar esas capacidades de los planes que nos hizo. Realmente por tiempo ya no me va a dar tiempo a hacerlo. Si alguien a lo mejor cuando terminemos se quiere quedar y quiere que lo hagamos juntos, me quedo, pero sí quiero respetar el tiempo de la convocatoria. Ahora, pensé que estos días iban a estar mientras trabajábamos. Solo quiero ver la presentación. Vamos a darle un refresh. Bueno, todavía está pensando. Listo. Regreso en un momento. Pero hasta aquí con esta metodología. ¿Alguna pregunta? Todo bien. No, todo Bien. bien. Perfecto. Entonces, ¿qué sigue? Y aquí me estoy acercando ya al final. Igual si tienen preguntas, váyanlas pensando y me las dicen en un momento. Pero después de entender esto y espero haber logrado el objetivo que les decía al inicio, realmente el análisis de contexto lo podemos hacer de manera muy diferente y bastante más potente a la lluvia de ideas bastante escueta que se hacía en el FOA, ¿verdad? Se puede hacer mucho mejor con los recursos correctos, con los prompts correctos. ¿Cuáles son las opciones que, que siguen a continuación? Algunos van a decir, definitivamente, necesito actualizar el análisis, ¿verdad? Y que bueno, ese es uno de los mensajes, no solo que reconozcamos que hay que hacerlo, sino que ya tengamos por lo menos un marco que nos guíe hacia cómo poder hacerlo. Número 2 es desarrollar
capacidades. Esa puede ser otra opción que piensen después de este taller, ¿verdad? A lo mejor hace falta que nos capacitemos, a lo mejor hace falta que nos permitan usar otras herramientas además de Copilot, a lo mejor hace falta algo más en nuestro equipo, en nuestra organización para poder hacer esto. Y honestamente la opción C también existe, no es mi favorita, pero también puede ser que sigamos igual, a que no pase nada y que digamos, ¿saben qué? Me quedo con el mínimo porque cualquier razón. Esperaría que ese no sea el caso. Esperaría que los que están aquí, si están aquí, es porque tienen este interés de hacer las cosas diferente y mejor. Así que esta C ni la discutamos. Pero eso es lo que tenía yo planificado para hoy. Les agradezco. Aquí queda mi teléfono, si alguien no lo tenía, mi correo. En sí Sostenibilidad estamos involucrando, estamos utilizando mejor estas herramientas para el análisis de los sistemas de gestión y con el criterio correcto estamos viendo, la verdad es que muy buenos resultados y bastante más robustos, bastante más sólidos para los sistemas. Estoy viendo que Hanna me pregunta en el chat para usar estas funciones en las IA son gratuitas. Hay de las dos, Hanna, hay opciones gratuitas y hay opciones pagadas. De lo que les mostré hoy, ahora les digo, Notebook es gratuito, ¿verdad? Es 100%. ChatGPT, yo estoy usando una versión de pago, pero la versión gratuita permite hacer cierta parte de la investigación y de las tareas recurrentes. La versión gratuita entiendo que no tiene la opción de crear GPTs, así que esa es una limitante. Grok para las investigaciones es gratuito también. Algo que no les comenté, ¿por qué me estaba gustando también usar Grok? Grok, recuerden que es de X, de Twitter. Y algo que es muy valioso de Grok por esta, digamos, integración tecnológica, es que Grok tiene mucha información actualizada en tiempo real por lo que las conversaciones de X, ¿verdad? Y lo he puesto a prueba, no sé si hubo algún evento importante reciente, no sé, esta semana una de las noticias que más sonó fue el tema de los archivos y los correos de Jeffrey Epstein. Si le pregunto algo a ChatGPT de Jeffrey Epstein, a lo mejor no va a entender lo que se publicó ayer, pero si se lo pregunto a Grok, Grok lo toma en cuenta en el momento. Entonces, si yo quiero hacer investigaciones con información muy reciente, muy actual, Grok lo hace y lo hace, digamos, también gratis. Yo no he visto en Grok la necesidad de pasar un plan de pago. Gemini es muy potente en plan gratuito. El plan de pago yo empecé un mes de prueba hace un par de semanas y sí lo estoy encontrando más potente. No sé si justifica seguir pagando, pero sí hay una diferencia en cuanto a la capacidad del análisis profundo principalmente. Como les decía, Notebook, este sí es gratuito. Vamos a ver, aquí ya terminó la presentación y la infografía. Veámosla rápido. Esta es la presentación que le dije que queríamos como informe de la Junta Directiva. Esto siempre se puede revisar, pero tiene aquí, no sé, la carátula está un poco dramática. Y tiene un resumen ejecutivo bastante gráfico, con riesgos de transición biológicos físicos, tiene un contexto geoestratégico, tiene riesgos físicos crónicos, que sabemos que son reales, esto es real en la parte agrícola. Tiene riesgos agudos y sistémicos y me toma en cuenta infraestructura local, lo cual es muy valioso aterrizarlo y no dejarme con ideas, digamos, generales. Me habla de cuestiones específicas de campo, me habla de riesgos de transición de la Unión Europea, definitivamente eso lo tenía que considerar. El impacto financiero, excelente. Oportunidades de financiamiento verde y transferencia de riesgo y una hoja de ruta estratégica hacia una operación resiliente. Genial, o sea, la primera
lectura que le doy de esto es genial. Esto es para discutirlo con los líderes de la organización, pero también le pedí una infografía para comunicarlo con los empleados y generó esta imagen. Vean esto. Cuidemos el oro verde, nuestro banano ante el cambio climático. Número 1, número 2, número 3, número 4. Muy visual, muy sencillo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos que viene un estrés térmico que afecta el crecimiento de la planta. Sabemos que hay un hongo que es un riesgo. Tenemos que usar menos químicos para poder vender a Europa. Y vamos a incorporar tecnología para ser más eficientes en el campo. Me parece fantástica, de verdad. No sé cómo la ven ustedes, pero está muy útil. Y finalmente, para terminar de responder la pregunta de Hannah, Cloud, también, vamos a ver, en mi experiencia, comparado con nosotros, Cloud, me gusta mucho el lenguaje que utiliza cuando escribe de vuelta. Yo siento, especialmente con ChatGPT, sigo sintiendo que me está hablando un robot. Cloud ha logrado escribir en un lenguaje bastante más natural, entonces pues, interactuar con Cloud se siente un poco más ameno, pero Cloud sí es muy limitado en lo que le deja hacer a uno en la cuenta gratuita en cuanto a que los tokens se acaban en algunas horas, dependiendo de las interacciones que uno tenga. Y aún con el primer plan de pago, que es el de $20, aún ese plan, que ya tiene bastantes más posibilidades, tiene limitaciones de uso diario. Para pasar a un plan que no tenga limitaciones hay que pagar como $100 o $200 al mes. Y bueno, va a depender del uso que cada quien le dé. Yo no estoy en ese volumen todavía y las demás me resultan bastante útiles. Eh, Regreso al chat. Veo que Hildelena escribió: a mi criterio Gemini es más capaz y tiene más herramientas disponibles, es más eficiente, la herramienta da muy buenas fuentes. Eso también es cierto, Gemini suele ser muy confiable en las fuentes que cita. Y Cloud también, Cloud, el lenguaje de programación, análisis de datos, es una ventaja muy potente versus las, las otras. La verdad es que, vamos a ver, quiero ver, solo regresar a esta matriz. Quiero regresar a ver la de GPT. Ya. Em, Eso, ¿alguna otra pregunta, comentario? Es que les agradezco a todos los que se conectaron y casi todos estamos hasta el final, así que esa es una muy buena seña. El secreto está en el prompt, escribe Hilda, es cierto.